Así que le paso la palabra a Albert Beltrán y pues estamos un poco a expensas de lo que nos quieras contar y decir. Albert Beltrán tiene muchísima experiencia en el desarrollo del turismo náutico. Él dirige una instalación muy centrada en el desarrollo del turismo náutico. Es una instalación muy peculiar y muy avanzada en su sistema de explotación. Y creo que bueno, hay pocas personas tan capacitadas como Albert para que tratemos este tema. Albert, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, pues sí, la verdad es que el título, ¿no? El turismo náutico como dinamizador económico, pues ya me pone en valor a los puertos deportivos, que son a los que nosotros representamos, ¿no? Porque sin los puertos deportivos, el turismo náutico tal como lo conocemos no existiría. Y la verdad es que nos está costando muchísimo que las administraciones nos valoren desde nuestro aspecto turístico. Yo lo que quería, para iniciar esta charla, lo que quería es rendir un pequeño homenaje, ¿no?, a los grandes marineros de la antigüedad, también por lo menos citarlos, que fueron los fenicios y que para mí es donde empieza el turismo náutico, ¿no? Porque los marineros fenicios fueron los primeros capaces de desarrollar un gran viaje turístico, a la vez comercial, al servicio del faraón Neco, cuando fueron capaces de circunnavegar África. Dijéramos que ahí empieza todo, ¿no? ¿Y cómo sabemos que circunnavegaron África 600 años antes de Jesucristo? Bueno, lo sabemos por un detalle que ellos dejaron escrito como algo sorprendente, ¿no?, que era que cuando salieron del Mar Rojo descendiendo la costa africana, el sol les salía por babor y se ponía por estribor. Y al cabo de un tiempo, de meses, el sol le salía por estribor y se ponía por babor, lo cual esto es lo que nos viene a confirmar a nosotros hoy día que efectivamente estaban dando la vuelta a África costeando. Entonces, cuando regresan al Mediterráneo por las columnas de Hércules, después de esta gran singladura, pues dijéramos que es donde empieza nuestra historia como turismo náutico y sobre todo nuestra historia como puertos, ¿no? Porque se vio la necesidad de que los barcos, aparte de los fondeaderos naturales, los puertos naturales, pues que tuvieran lugares donde refugiarse, y es cuando se empieza también a construir puertos. Entonces, primero sirvieron los puertos solo para protección de los barcos y hoy día los puertos son todo, porque hay industria náutica, reparación, alquileres, gastronomía, cultura, deporte, todo esto, y turismo, evidentemente, todo esto lo encontramos dentro de los puertos. Aquí en España actualmente tenemos 270 puertos deportivos y 80.000 amarres. Somos, detrás de Francia, el país que tiene más puestos de amarre, ¿no?, más puestos de atraque. Entonces, esto nos da un valor realmente importante para poder acoger con garantías a todos los barcos que realizan turismo náutico. Y somos un país eminentemente turístico, tanto por tierra como, cada vez más importante también, por mar. Pero como decía antes, aquí el problema está en que nos valore la administración como elementos turísticos de primer orden. El otro día, hablando con un amigo mío, me decía, es que tendríais que conseguir hablar en los puertos deportivos, hablar con lenguaje turístico también, porque hay mucha gente que no sabe cómo encajar la cuestión turística esta con la parte de tierra, dijéramos, ¿no? Entonces tendríais que hablar con lenguaje turístico. Digo, bueno, y desde tu punto de vista, ¿cuál es el lenguaje turístico? Dice, hombre, por ejemplo, pernoctaciones.
Evidentemente, un barco en tránsito, cuando llega a un puerto, pernocta y lleva unas personas. Y estas personas hacen pernoctaciones allí. Entonces, os tendríais que asimilar los puertos deportivos cuando habláis con la administración para poner en valor vuestro aspecto náutico-turístico, de asimilaros a lo que en tierra sería un gran resort. Vosotros sois un gran hotel, en este caso, más que un hotel, sois un gran resort, porque dentro se puede encontrar de todo, como decía antes, desde la gastronomía, alquiler de embarcaciones, se puede hacer deporte, en fin, se pueden hacer todas las cosas que puedes encontrar en un resort, incluso dormir. Entonces, esto es muy importante. Y os voy a dar unos datos, en este caso de la Asociación Catalana de Puertos, que es la que conozco mejor, y estuvimos haciendo un cálculo referido al año 2019, porque desde luego si lo hacemos para el año 2020 nos vamos a poner a llorar todos, y no es el caso. El año 2020 es un año para olvidar, ¿no? Esperemos que se acabe pronto. Y entonces los datos que os doy son referidos al año 2019, que es un año normal, ¿no? Y estuvimos haciendo un cálculo de que los puertos catalanes, los tránsitos de embarcaciones habían representado 519.750 pernoctaciones, que yo considero que es una cifra muy elevada, o sea, más de 500.000 de noches de hotel, dijéramos, en los puertos deportivos. Esto referido a 42 puertos deportivos. Claro, si nos comparamos con las cifras turísticas de Cataluña, que igual tiene 50 millones de pernoctaciones, pero estamos hablando de miles de establecimientos hoteleros. Aquí estamos hablando de 40 puertos que generan más de 500.000 de pernoctaciones. De este más de 500.000 de pernoctaciones, casi 400.000 corresponderían a barcos extranjeros y el resto, ¿no? Pues 100 y pico mil, serían pernoctaciones nacionales. Después, desde el punto de vista turístico también, para dar fe de la importancia de los puertos deportivos, tenemos que poner en valor también el turismo que se genera en la parte de tierra de nuestros puertos. Porque solo contamos normalmente lo que es lo nuestro, ¿no? Que es la náutica, pero es que también en tierra generamos un gran volumen de movimientos. Me refiero también otra vez, ¿no? A los puertos catalanes. Calculamos que en 2019 los coches que habían entrado en los puertos deportivos eran 1.210.000. Cuando sumamos peatones más las personas que por media puede haber en un coche, que son de 2,5 a 3, estamos hablando de que se han movido por los puertos deportivos catalanes. Después podemos hacer una extrapolación a lo que podría ser Valencia o Baleares o Andalucía, pero en Cataluña se movieron más de 7 millones de personas, solo en los puertos deportivos, que yo considero que es una barbaridad. También tenemos que poner en valor en los puertos deportivos, cuando antes decía, es que si el turismo náutico forma parte del puerto deportivo, si no hay puerto deportivo no hay turismo náutico, pero es que si no hay puerto deportivo faltan muchísimas cosas. Es que no hay nada. Otra vez voy a los puertos catalanes, hay casi 800 empresas dentro de los puertos catalanes. La mayoría de estas empresas son empresas náuticas, pero también hay empresas culturales, deportivas, de alimentación y de hostelería, por supuesto, pero son 800 empresas. De estas 800 empresas, algo muy importante para el turismo, hay 204 restaurantes. No hay ningún puerto deportivo que no tenga como mínimo un restaurante, y algunos tienen incluso más de 20. Esto es un gran atractivo
tanto para el turismo náutico, que cada vez se fija más en la restauración que tiene un puerto deportivo, como para el visitante que viene por tierra, como decía antes, ¿no? Y el dato final, que es el que es muy importante también, son los puestos de trabajo que generamos. En Cataluña los puestos de trabajo que se generan entre directos, indirectos e inducidos está cerca de 40.000. O sea, 40.000 puestos de trabajo, somos una empresa náutica muy importante, muy importante. Y hay que tenerlo en cuenta. Para finalizar, me gustaría también decir que todo esto que nos está costando tanto con la administración de que nos valoren turísticamente, yo creo que antes Gabriel citaba el Salón Náutico de Düsseldorf. Yo creo que los salones náuticos cada vez más se tienen que fijar mucho en el turismo náutico, porque nosotros que llevamos muchos años yendo a Düsseldorf y a París y a los grandes salones, aparte de los que se hacen aquí en nuestro país, pero cuando salimos fuera vemos que cada vez va creciendo más en los salones náuticos todo el componente turístico. En Düsseldorf el stand de Croacia cada año es más grande. El stand de Turquía también. Son nuestros competidores directos. O sea, la administración turística pública nos tiene que apoyar. Nos tiene que apoyar porque nosotros no tenemos el potencial suficiente como para poder competir con los que van allí a nivel estatal prácticamente, ¿no? Y entonces nuestros competidores directos en el Mediterráneo, que son Croacia, Turquía, Grecia, incluso Marruecos ya se está moviendo mucho en este campo, cada vez son más potentes y a nosotros seguimos con ese problema de que nos cuesta mucho que nos reconozcan nuestro valor turístico. O sea que ya que estamos en el Salón Náutico de Valencia, yo diría al Salón Náutico de Valencia que cuando todo esto haya pasado y podamos volver también a tener presencia física en los salones, que se cuide mucho el turismo náutico y que se cuide mucho a los puertos deportivos, porque sin turismo náutico y sobre todo sin los puertos deportivos no hay nada. Y aquí acabo, Gabriel. Ya podemos continuar si tú quieres. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Albert. Bueno, antes creo que he omitido por descuido decir que aparte de todos los cargos que ostenta Albert, es también el presidente de la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de Cataluña. Quiero remarcar que Cataluña ostenta el liderazgo en el tema de puertos deportivos y turísticos a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Fueron los pioneros en este tema. Han sabido hacerlo muy bien y siguen haciéndolo muy bien. Aquí yo creo que gracias a ese equilibrio que su presidente impone con su personalidad y conocimientos a esa asociación, de una forma ejemplar ha conseguido unir a clubes náuticos y a marinas empresa, forman todos un gran conjunto y es evidente, pues simplemente al ver todos los datos que nos facilita aquí, la precisión y bueno, la ejemplaridad con la que funcionan. Te felicito, Albert, por la labor tan extraordinaria que estás realizando y por la marcha, la muy buena marcha y ejemplar de la asociación que presides. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. De todas maneras, tú lo has dicho muy bien, que nuestro éxito es eso, que estamos en Cataluña, estamos todos unidos. Los clubes náuticos, las sociedades mercantiles, consorcios, estamos todos bajo el paraguas de la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos.